Yo quería hacer una dinámica esta mañana que es parte de los juegos que se siguen en los grupos juveniles, ¿no? En los grupos de adolescentes. Hay varios juegos de salón, algunos de ellos son bien bonitos, ¿no? Y hay uno que implica tener un objeto más fácil de manejar y que va pasando de mano en mano. La música suena y cuando se detiene y deja de sonar, la persona que está con el asunto en las manos se queda prendido, ¿no? Y después tiene una penitencia, una cosa así. Esa es la dinámica, ¿no? Es un juego. Y pensé que podíamos usar, por ser algo liviano, cómodo, no peligroso y barato, un rollo de papel higiénico. Porque al fin si se cae no se rompe y todas esas ventajas. Pero luego he pensado, quizás algunos de ustedes se molestarían y pensarían, no es muy reverente, ¿no? Ahí en el culto jugar con un rollo de papel higiénico. Sí, entonces no vamos a hacerlo. También he pensado que podríamos jugar al gran bonetón. ¿Se acuerdan del gran bonetón? ¿No? Es bien sencillo. Todos reciben un número. ¿No han sido niños? Todos reciben un número y comienza el juego, el gran bonetón. ¿Qué dice? El gran bonetón perdió su bonete y lo tiene el número 7, digamos. Y el 7 dice, yo señor, sí señor, no señor, y luego pasa a otro y así va. Claro, no es muy creativo, ¿no? Pero es divertido porque se ven las reacciones de las personas y eso es lo que causa la risa, ¿no? Y es un tiempo de esparcimiento y todo. Y yo sé lo que están pensando los niños, ¿no? Y dicen, esos eran los juegos de cuando los ahora adultos eran niños y qué bobos que eran, ¿no? Pero no tanto como los niños que están con su cosita. No tanto. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Saben qué? Esta tarde tenemos la asamblea de la iglesia. Y en la asamblea de la iglesia, aparte de los informes, hay un momento en que hay un rollo de papel higiénico que pasa de mano en mano. Y es el rollo de la responsabilidad. Y cada uno que recibe el rollo no lo quiere. Porque si se queda cuando la música cesa, entonces tiene la responsabilidad de hacer algo y nadie quiere eso. Entonces todos queremos que nuestros niños más pequeños no hagan bulla, no correteen por aquí y por eso les hacemos un culto especial en el salón arriba para que los niñitos aprendan y estén bien y no hagan bulla aquí, ¿no? Sí, pero ¿quién va a dirigir eso? Y empezamos con el rollo tratando de alejarlo para no tener la responsabilidad. Y en cada caso, generalmente, las personas prefieren, mejor tú, mejor él. Yo no, yo quiero solamente estar sentadito y atentito, y eso es todo. Y el rato de orar, voy a orar muy fervientemente. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús dijo a los discípulos que algo que les iba a distinguir sería el servicio. Y que el que quiera ser grande entre ellos sea el que sirve. Así que, ¿quién quiere el rollo de papel higiénico? Bueno, en la escritura tenemos varios personajes sobresalientes.
algunos de esos personajes son héroes, ¿no? Y a todos nos parecen así. Entre mis preferidos está Gedeón. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Bueno, pero esa es parte de otro sermón. Ahora no vamos a hablar. Pero Gedeón es un tipazo, ¿no? O Jefté. Y me gusta mucho cuando Abraham se convierte en un comando, ¿no? Armado ahí y ataca a los elamitas. Pero hay dos personajes que quisiera que esta mañana contrastemos, que los veamos no solamente en su historia, que yo sé que ustedes ya la conocen, seguro. Todos han oído de la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Sí, entonces no hay mucha novedad. Y el otro personaje que no podemos rehuir porque estamos estudiando el libro de los Hechos es el apóstol Pablo. Y todos han oído del apóstol Pablo. Así que no son dos personajes novedosos. Pero lo que yo creo que todavía no han visto nunca, porque ese va a ser motivo de un próximo libro que yo escriba, recién va a salir, es el contraste entre estos dos, David y Pablo. Así que vamos a tener la hinchada de David, que está a mi izquierda, a la derecha de ustedes, y la hinchada de Pablo. Y vamos a recordar el momento que estaba viviendo Pablo en lo que hemos venido leyendo en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan dónde estamos? Sí, ¿dónde? Pablo ha estado viajando en un viaje sumamente desagradable. ¿Por qué? Está preso y está yendo para comparecer ante el César. Eso significaba, está yendo para que el César lo juzgue y determine qué pena iba a recibir. Difícilmente se podría esperar que diga el César que Pablo no era culpable, porque al fin hasta gastos le había ocasionado al imperio y eso de alguna manera se tenía que solventar. Para los que no están enterados, el libro de los Hechos, por favor. Capítulo 27, versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Ahora, ¿dónde está Carmiña? Carmiña, hola. ¿Y qué quiere decir proa? Muy bien, es la parte de adelante, el frontis, digamos, de la nave. ¿Y la popa? La de atrás. Así que tener viento a la popa es tener viento desde atrás, y eso puede ser favorable cuando se quiere tener velocidad. Pero si uno más bien quiere detenerse, tener viento a la popa es un problema. Proa adelante, popa atrás. Muy bien. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Es decir, es una nave antigua, por supuesto, de hace 2000 años, sin toda la tecnología moderna, construida mayormente en madera, que se está partiendo.
Y ellos están ahí, cerca de la playa, pero todavía en el mar. Y los que conocen el mar saben que una persona se puede morir ahogada en 60 centímetros de profundidad. Eso es lo que les pasó a soldados en el día D, en la invasión de Normandía, ¿no? Encontraron gente muerta en lugares que con solamente sentarse se hubieran salvado. Así de graves. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El momento más cercano a la muerte fue cuando los soldados determinaron o acordaron matar a los presos. Esto no tiene sentido si no recordamos que en el Imperio Romano había una ley que cuando un oficial del imperio recibía un preso a su cuidado, si este preso huía aún desde la cárcel o mientras viajaban o en cualquier situación, el guardia tenía que pagar con su vida el resto de la pena de esa persona. O si estaba condenado a muerte, ese preso, el guardia tenía que morir. Por eso, cuando en el capítulo 16 hemos visto al carcelero de Filipos, creyendo que los presos habían huido, él se quería matar, ¿no? Quería quitarse la vida con su espada, y Pablo le dice: detente, no lo hagas, estamos aquí, nadie ha escapado. Y él es movido a la fe por ese acto y se convierte. Así que los soldados tenían una buena razón para matar a los presos, no era pura crueldad, es que no querían poner en doble apuro su propia vida con esto del naufragio, sino que también iban a ser juzgados y por dejar escapar a los presos podían morir. Pero el apóstol Pablo, utilizando la influencia moral que tenía ya al haber conocido a los soldados y especialmente al centurión, impide que hagan eso, que los maten. Y de esa manera salva su propia vida y la vida de todos los demás que estaban a punto de morir, de fallecer. El capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y así es la opinión de la gente. La opinión de la gente es mutable por excelencia. De un día te quieren mucho y al día siguiente te aborrecen. ¿Ya? Y cuanto más grande es la multitud, menos confiable es. Así que nunca te apoyes en la opinión pública.
porque a veces la opinión pública es la opinión de la chusma, ¿no? Al Señor Jesús le pasó cuando llegó a Jerusalén en su último viaje, en lo que hoy se recuerda por la Semana Santa, ¿no? En el Domingo de Ramos. Él estaba entrando a Jerusalén y la gente lo aclamaba. Y cortaron ramas y pusieron su ropa como un tapete, como una alfombra, para que pase él sentado sobre un pollino. Y cualquier incauto hubiera dicho: ¡qué bien! Todo ha llegado a su culminación. El rey es ahora reconocido como el rey. Y se le da la bienvenida de rey de los judíos. Sí, unos días después, ni siquiera había transcurrido una semana, la gente de Jerusalén, la misma ciudad, estaba gritando: crucifícale. Así es. Eso es lo que podemos confiar. Primero dicen: es un homicida y la justicia no permite que viva. ¿No? Escapa del mar, pero luego una serpiente lo muerde. Y luego piensan: no ha muerto, debe ser un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¡Qué aventura! ¡Qué aventura para un predicador! ¿Por qué tendríamos que compararlo con David? Bueno, vamos a dejar pendiente esta historia por un momento. Les ruego que la marquen ahí y vamos al primer libro de Samuel. Recordemos que no se dice primera Samuel, porque es un libro, entonces decimos primero Samuel. El primer libro de Samuel cuenta la historia de David, pero la historia de David no comienza con David realmente, comienza con Samuel, y a continuación el personaje que recibe el foco, la atención, es el rey Saúl, y todo parece que la historia va a correr atendiendo a esta persona, a Saúl. Saúl era un muchacho hermoso, grandote, vistoso. Dice que era más alto por una cabeza que el promedio de los israelitas. Así que era un joven alto. Fue escogido para ser rey. ¿Por qué? ¿Saben ustedes? ¿Por qué Dios lo escogió? Uno podría suponer, pero ¿cómo vamos a saber por qué Dios escogió? Dios es Dios, eso no se sabe. Sí, en algunos casos no se sabe, pero en el caso de Saúl, expresamente, sí sabemos. ¿Cuál será? ¿Cuál será la razón? Estoy escuchándoles. ¿Qué piensan? Saúl
en el principio de todo, cuando se lo menciona, muestra celo. Y hay algo que le agrada a Dios y son los celos. ¿Sí? ¿Es verdad? Es que la palabra es peligrosa porque implica dos asuntos un poco parecidos pero diferentes. Uno es el de los celos, a lo cual se refiere Santiago diciendo que esto tiene que ver con la amargura de lo que no se puede sostener, ¿no? Cuando un hombre está celoso por su mujer, tiene una amargura y resentimiento con eso, y esos son los celos que a Dios no le agrada. Pero hay un celo que es agradable a Dios y es el reflejo del carácter de Dios. ¿Saben que Dios se define a sí mismo como celoso? Sí, dice en los 10 mandamientos, hablando de sí mismo, el Señor dice que no quiere que hagamos imagen y semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, y así sigue, y luego da la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿y qué? Fuerte, ¿y qué más? Celoso. Así que Dios es celoso, y le gustan los celosos. ¿Pero qué es celoso? En ese sentido positivo. Celoso de las cosas de Dios quiere decir que tiene cuidado, que tiene aprecio extremo por las cosas de Dios, ¿ya? Que no le es indiferente. Es justo lo contrario de lo que Dios aborrece. En Apocalipsis capítulo 3, ¿recuerdan? Que Él aborrece a los tibios. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Entonces, si una persona se quiere hacer la equilibrada y todo eso, tenga cuidado de no ser tibio, porque Dios no lo va a querer. Dios quiere a los celosos. Ahora, cuando alguien dice, sí, bueno, yo soy cristiano, pero no fanático. Creyó que le dio en el clavo, ¿no? Entonces tengo los beneficios de ser cristiano, pero no acepto los compromisos. Entonces, como no soy fanático, no me pueden comprometer, pero no me pueden rechazar porque digo que sí. Sí, pero antes de que te des cuenta, vas a estar dentro de una masa de vómito de Dios, porque Dios te va a vomitar. No quiere Dios así. Dios quiere gente apasionada. Eso es celoso, apasionado por sus cosas, ¿ya? Y dentro de todos los defectos que pudo haber tenido Saúl, podemos ver que él era celoso, ¿ya? Porque en una ocasión los enemigos de Israel atacaron a Israel y parecía que nadie quería hacer nada, nadie quería esforzarse y dar la cara por Israel. Y entonces Saúl, él tomó el estandarte y salió y peleó y venció por su celo. Si podemos resumir en una frase, tendríamos que decir: Saúl, por el celo de Dios, tuvo cuidado del pueblo de Dios. Ahora quiero hacerte una preguntita, una aplicación así en paréntesis, muy chiquita y directa. ¿Cuánto te importa el pueblo de Dios y su éxito o su honra, o como quieras ponerlo? El pueblo de Dios, ¿te importa? Yo creo que
vivimos justo en la época en que pocas personas pueden responder clara y nítidamente con un sí. Vivimos en una época del relativismo en que la gente prefiere relacionarse de una manera de oportunidades y de conveniencias, pero no de lealtades. Pero justo es lo que a Dios le disgusta. Dios quiere gente leal. Leal consigo, pero no solo con Él. Fíjense, en palabras del Señor Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y luego afirma que si alguien no da su vida por Él, por Jesús, y el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Es la causa de Jesús. Es decir, por su causa. No es digno de mí, dice el Señor. Así que Dios quiere gente celosa y fiel. Ok, bueno, Saúl parecía ir muy bien. Comenzó con los mejores auspicios. Miren, Dios lo escogió. El gran profeta Samuel lo ungió y tuvo todo a su favor. Y Dios le dice eso: yo te he recogido de entre el ganado, porque era así un campesino, pobre, bonito pero pobre. Y te he traído y te he hecho rey. Y solo tenías que obedecer a mi palabra, pero no lo has hecho. Has querido seguir tu propia opinión, tu propio criterio. Y entonces tenemos que Saúl queda desechado y David es llamado. Ahora, David en ese sentido podría ser visto por nosotros con la ventaja que tenemos de tanto tiempo. Esto ha ocurrido 3000 años atrás, ¿ya? El año 1000 antes de Cristo. David podía ser visto como casi un repuesto, ¿no? Un repuesto. ¿Ya? Saúl no funcionó, entonces vamos a quitar a Saúl y David va a surgir. Y también podríamos ver, como nos gusta mucho, desde las alturas, porque la revelación de Dios nos trae esto, es una visión desde las alturas. Pero quedarnos mirando desde las alturas, a donde no correspondemos, nos puede dar una perspectiva equivocada, porque no podemos razonar desde las alturas. Podemos ver desde las alturas, porque esa es la revelación de Dios, pero no podemos razonar así, porque nosotros somos de esta tierra. Así que necesitamos que Dios nos vuelva a poner lo que llamamos comúnmente los pies sobre la tierra. Y veamos las cosas así desde esta perspectiva tan humana, tan natural. Y entonces encontramos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, que Dios encuentra a David a través del profeta Samuel y lo unge para ser rey más adelante. ¿Ya? Eso está en el capítulo 16. Y deja muy en claro que esto es causado por la elección soberana de Dios. Esa es la mirada desde las alturas. Pero luego Dios nos permite volver a nuestro lugar sobre la tierra y ver históricamente qué es lo que ocurrió. Capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Qué nombres, ¿no? También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado
e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. ¿Cuánto será eso? Porque son medidas que no utilizamos ahora, y entonces si es que no transformamos al sistema métrico, no va a significar nada. ¿Cuánto será? 3,5 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Ahora, imagínense a cualquiera de nosotros pelear con una mole así. ¿Ya? No tenemos chance. Bueno, algunos dirán, bueno, pero yo tengo mi revólver, ¿no? Claro, pero no habían revólveres esa vez, no. La tecnología todavía no se había desarrollado tanto, ¿ya? Era cuestión de fuerza, en muchos casos de esas peleas cuerpo a cuerpo, de fuerza bruta, ¿no? De tamaño y de volumen. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Esta es una historia no muy exclusiva. En realidad, en varios momentos en las guerras ocurrió eso. ¿Para qué vamos a ver tanta sangre correr con muchos muertos? Escogemos el campeón de estos y el campeón de los otros, y el que gane ya se declara victoria para ese ejército, y su causa prevalece. Eso es lo que está proponiendo. 1 a 1. A ver, no necesitan morir muchos de ustedes o de los nuestros. Dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ayúdenme a leer, ¿qué tuvieron? Claro, ¿cómo no tener miedo, no? Con semejante cosa ahí. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, y así sigue la historia de David que ustedes conocen. David fue enviado por su padre Isaí a llevarles comida a sus hermanos, que eran sus hermanos mayores, que eran soldados en el ejército de Israel. Le dice su padre: llévales comida a tus hermanos y te vienes a cuidar de las ovejas. Entonces David, en obediencia a su padre, les lleva la comida y escucha lo que Goliat estaba haciendo, desafiando al ejército de Israel y avergonzándoles y amedrentándoles. Dice: cada día
salía Goliat y nadie se animaba de entre Israel a decir, ya, yo voy a dar la cara. Porque pensaban, es una muerte segura. ¿Quién va a poder pelear contra Goliat? Y entonces ocurre algo. David llega, entrega su encargo y oye, versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Y quiénes quieren casarse con la bonita? Se llamaba Mical, ¿no? La hija de Saúl. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Parece que su hermano mayor no lo quería tanto, ¿no? No le tenía tanto aprecio. Quizás es igual que en la historia de José, sus hermanos mayores no lo querían. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermanos, siempre hay un incauto que acepta la responsabilidad y el encargo. Y viendo con los ojos naturales, como podía ver Saúl, esto parece ser un suicidio. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No se puede, esta labor no es para ti. Hermanos, les quiero pedir algo, por favor, trabajen en parejas, ¿ya? Alguien que está a su lado, pero si están tres, hagan tríos, ¿ya? ¿Está bien? No dejen a nadie solo. Muy bien.
Ahora, la labor es muy sencilla. Por favor, invéntense un pretexto y denle un pretexto. Claro, yo sé que están pensando, pero ¿de qué? ¿Respecto a qué? No, no importa, un pretexto nomás. No hay un problema todavía, no estoy planteando el dilema ni la labor, nada, solamente un pretexto. Por ejemplo, yo quisiera decirles que me duele el dedo gordo del pie izquierdo, sospecho que es por gota. ¿Buen pretexto o no? Válido, ¿no? ¿Qué? ¿No quieres hablar de tus continuas migrañas? ¿O que no tienes plata? Den un pretexto, pero nadie se quede dar su pretexto, sin dar su pretexto, ¿ya? Cuéntenle al de al lado. Esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa. ¿Listos todos? ¿Sí? ¿Quién no ha dado pretexto todavía? Miren que si no tienen pretexto van a pasarla mal, así que den. Muy bien, gracias. Quiero mencionar dos de los pretextos más comunes y a la mano que se tienen. El primero, soy muy joven. El segundo, soy muy viejo. Es muy típico oír personas que dicen, no, ya estoy viejo, ya no puedo, ya no hago, ya no tengo. Sí, ya pasó mi edad, mi oportunidad, estoy muy viejo. El otro caso, todavía estoy muy tierno, soy muy changuito, no tengo experiencia. Claro, el problema es para los de 30, ¿no? Ya no son changuitos y todavía no son viejos. Entonces dicen, no, es que soy todavía un bebé en Cristo. ¿No? Soy muy jovencito en la fe, ¿no? ¿Ya? ¿Ya están? David era demasiado joven para salir y enfrentar a Goliat. Se necesitaba un guerrero con experiencia. ¿Por qué no contrataron a Samson? Yo siempre he pensado, era cuestión de un poquito de tiempo, ¿no? Samson es de la generación previa, anterior, y hubiera sido lindo ver el encuentro entre Goliat y Samson, ¿no? ¿No les parece? ¿Saben qué? El apóstol Pablo bien podría haber dicho, ya estoy viejo para estos trotes. Ya no. Un poquito después de la historia que hemos leído en Hechos, él le escribe a Timoteo en la segunda epístola y se refiere a sí mismo diciendo que ya estaba viejo, próximo a morir. Así que todos los que tenemos el pretexto, estamos muy viejos, o aquellos que tienen el otro, estoy muy joven, yo les ruego que reconsideren, porque la entrada al reino de los cielos es solo por la puerta estrecha. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan.
entrad por la puerta estrecha. ¿Y saben qué es lo que más impide entrar por la puerta estrecha? Los pretextos. Los pretextos son como varas transversales que no te permiten entrar por ninguna puerta. Aún la puerta que no es estrecha, una puerta más amplia, de todas maneras, si llevas un palo de escoba, por ejemplo, transversal, no vas a poder entrar. ¿Sabes qué? Tus pretextos, pueda que creas tú, que le estás tomando el pelo a Dios. No, todavía no. Todavía no es tiempo. ¿Y crees que Dios se va a confundir? Los pretextos que tú puedas sacar de algún lado, en realidad no son confusión para Dios, son tropiezo para ti, son impedimento para ti. Tienes que reconocer, tus pretextos vienen de la mente del diablo. Él es el que te inspira esos pretextos y te lleva a pensar, pero que no me trataron bien, que no me hicieron caso, que no me reconocieron o cualquier cosa así. ¿Y qué quieren que yo sea diácono? ¿Cómo que vayan esos que son más jóvenes o que vayan esos que son mayores? No. ¿Y si Dios te llama? Miren, con toda seguridad, cada soldado del ejército de Israel, cuando oyó la oferta que hacía Saúl, quería ser parte del asunto. ¿Cuál era la oferta? Esta era: el que enfrente a Goliat y lo mate, se va a casar con mi hija. Lo cual implicaba una gran posibilidad de ser el próximo rey de Israel. ¿Quién quiere? Levanten la mano, levanten. Vamos, ¿quién quiere? Además, la hija de Saúl era una modelo. ¿Quién quiere? Sí, bueno, pero primero hay que enfrentar a Goliat. Ese es el asunto. Hermanos, cada hombre de Dios que está en las páginas de la Biblia jugó eventualmente, en el momento preciso, un papel. Él asumió algo. No a todos les fue bien. Algunos de ellos no son precisamente del tipo de héroe que fue David. Claro, ustedes saben la historia de David, de una pedrada mató al gigante y listo, ¿no? Y luego viene toda su aventura de ser rey, y no solo un rey, sino el gran rey de Israel, el rey del que toma nombre nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Porque cuando Jesús llega, dice: bendito el que viene en el nombre de David, ¿no? El rey de Israel. Así que el concepto mayor que está en el trasfondo del rey de Israel es David. David nunca hubiera sido conocido por nosotros si es que no asumía la responsabilidad en el momento en que Dios lo requirió. Pero es muy joven todavía. Sí, pues, sí, es muy joven. Pero Dios quiso magnificar su nombre
utilizando a alguien que humanamente no tenía chance, no tenía la menor posibilidad de vencer, pero con Dios sí. Cuando enfrentó al gigante, David dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. No era pretensión, de verdad estaba haciéndolo. Él creía en el Dios que le iba a amparar y dar la victoria. Pero al otro lado, con el apóstol Pablo, ya muy viejo, desprestigiado, abandonado por muchos de los que tendrían que haberle protegido y dado la razón. Quizás algunos de los que le conocían se referían a él diciendo: sí, pues es un viejito chocho. Okay. Tiene sus ideas. Es de terco. Y algunos entre líneas dirían: ya no sirve. Vamos a renovarlo. Y para él hubiera sido también ser, digamos, más dúctil y decirle al sumo sacerdote, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote le conocía originalmente, decirle: ya nos abonaremos, yo ya no te voy a molestar y todo, y déjame vivir en paz, ¿no? Mis últimos años, tranquilo. ¿Por qué no? Hermanos queridos, ahora mismo hay un reto, hay un desafío, una oportunidad para la iglesia de Jesucristo. Y no es para cobardes, ni comodones. Es para aquellos que están dispuestos a oír al Señor y creerle. Es para aquellos que pueden ver mi imposibilidad, mi incapacidad, pero el poder soberano de Dios. El chiti, David, con Dios puede vencer a Goliat. El viejito Pablo, con Dios, puede conquistar el imperio, establecer el reino. Y así fue. Esta tarde vamos a tener asamblea. No vengan todos. Los tibios no vengan, por favor. Vengan los que aman a Jesucristo. Vengan los que creen en la causa del Evangelio y asuman responsabilidad. Ofrézcanse para trabajar. Vamos a movernos. Vamos a conquistar. Jesús lo merece. Amén.